En fin. Ah, Vamos a arrancar entonces con el componente eléctrico. Como les dije, la sesión de hoy es supremamente corta y sencilla porque ustedes ya tienen los conocimientos de trazado de tuberías y de redes de ventilación. Entonces, digamos que el fundamento es muy similar, por no decir igual. Eh, y posteriormente, pues vamos a meter también una pequeña herramienta de análisis. Algunos de ustedes la alcanzaron a revisar en alguna sesión anterior, otros no. Pues vamos a aprovechar para ver. El proceso es exactamente el mismo. Vamos a decirle crear un nuevo proyecto y tal y como lo hicimos con las disciplinas anteriores, pues arquitectura en default metric, arquitectura, ¿qué? Um, la parte de plumbing, de plomería en su respectiva plantilla, en la parte mecánica exactamente igual, pues vamos a abrir la plantilla eléctrica y el proceso es exactamente el mismo. Vamos a bien. Uh, Vamos a configurar las unidades de disciplina común. Entonces voy a configurar acá que mis unidades de longitud sean en metros con dos decimales y de momento el resto lo voy a dejar como esté. Lo único que me interesa en este momento es longitud. Mm, Vemos que el navegador de proyectos, igual que con las redes de ventilación mecánica e igual que con las redes hidráulicas, está organizado por disciplinas. Entonces, igual que con ventilación mecánica, por ejemplo, que tenían vistas, disciplina, ventilación mecánica, pero tenían subdisciplina, ventilación y subdisciplina tubería. Aquí también tienen disciplina eléctrica, pero tienen las subdisciplinas de iluminación y poder. Eh, Igual, una cosa curiosa y una cosa interesante es que si ustedes entran a la pestaña de sistemas, pues se darán cuenta que está el panel de ventilación mecánica donde tienen ductos flexibles y objetos. En plomería igual tienen tubos, accesorios y objetos. Pues en la parte eléctrica tienen tubos, accesorios y objetos. Mm, es evidente pensar que en la parte de suministro de agua, pues nosotros tenemos un sistema que se llama, o bueno, unos objetos que son todos los aparatos sanitarios y por otro lado los sprinklers, los sistemas de dispersión de red contra incendios. Y lo mismo en la parte de ventilación mecánica tenemos suministro y retorno y por aparte está el otro paquetico este que se llama equipos mecánicos. Está en otro panel casi como si fuese parte de otra herramienta. Lo mismo nos ocurre aquí en la parte eléctrica. Bueno, aquí también tienen un panel totalmente suelto que es el componente de fabricación, que era un poco lo que les estaba mencionando, que cuando ustedes cogen alguno de estos objetos pueden decirle que cargue el contenido en map de Revit y pueden colocarlos, mmm, se me olvida cómo se llama, los hangers, bueno, en fin, los soportes descolgados para los elementos de ductos y también para los objetos eléctricos y también para las partes de tubería. Entonces, digamos que esto es común para todas las disciplinas, por eso tiene su panel aparte. Pero, por otro lado, los objetos eléctricos tienen equipos y aquí tienen iluminación, pero bajo el apartado de device, ustedes notan que tengo las tomas eléctricas y tengo el switch de iluminación, pero también tengo salidas de datos y de comunicación y de seguridad y de telefonía. Entonces, dentro de la plantilla eléctrica yo puedo cargar todo lo que sea correspondiente a esa disciplina. Es decir, si yo tengo que hacer un circuito cerrado de televisión, lo hago con la plantilla eléctrica.
Si yo voy a hacer, por ejemplo, control de acceso, lo hago con la plantilla eléctrica. Todos los objetos que yo necesite de disciplinas afines los puedo trazar con esta misma plantilla. Um, entonces, pues nada, el proceso, repito, es exactamente igual. Voy a insertar y traerme como vínculo mi ejercicio de clase. Entonces voy a entrar en la carpeta de trabajo con arquitectura, posicionamiento, ya saben, como caiga, no importa. Muchos protocolos dicen origen a origen, pero pues ya vimos que eso es una falencia. Mm, em, si por alguna razón no lo pueden seleccionar, entonces les recuerdo que eso hace parte de este pequeño icono que ustedes tienen en la parte inferior derecha. Y es que hay una cadenita, significa objetos vinculados, objetos linkeados. Si esa cadenita tiene una X, pues la referencia no la van a poder seleccionar. Entonces en este punto, pues a mí me interesa posicionar esto donde sea que quiera dibujar mi proyecto. Le voy a poner el pin para garantizar que esto no se vaya a mover por error. Y si quieren, pues voy a activar este bombillito para revelar objetos ocultos. Solamente para ver lo del circulito y el triangulito. Es decir, lo del survey point y lo del project base point. Entonces voy a entrar a la configuración del programa. Ya saben, coordenadas. Y le voy a decir adquirir coordenadas del proyecto arquitectónico. Eso va a hacer que el circulito, el punto de origen del proyecto, sea donde yo quiera, pero el triangulito se va a ir a la misma coordenada 00 del proyecto arquitectónico, lo cual implicaría que ya estoy trabajando realmente en el mismo punto, en las coordenadas correctas. Ya con eso podemos empezar nuestro dibujo, nuestro diseño, nuestro objeto. Entonces voy a entrar aquí a la pestaña de sistemas. Aquí está. Y vamos a empezar por los objetos de iluminación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y esto seguramente está amarrado a, por ejemplo, a los programas de cálculos de iluminación. Eh, yo podría empezar aquí a cargar familias de iluminación. El programa por defecto maneja unas, esas tienen aquí un archivo que es el IES, que es la luz fotométrica. Como les decía, aparece otro tipo de programas, pero a nosotros lo que nos importa en este preciso instante son los conectores. La familia o la iluminación que tiene acá es el típico elemento de cielo raso, la lamparita de 30 por 1,20 m en diferentes voltajes. Y nosotros podríamos empezar a posicionar esta familia. Igual, ya saben, si ustedes lo consideran necesario, pueden hacer lo mismo que hemos hecho en las demás disciplinas, que es cargar familia. Y desde mi carpeta de siempre, Program Data, no archivos de programa, Autodesk, las librerías, voy a buscar objetos de iluminación, Lightning, MEP, y pues ahí tengo diferentes objetos para iluminación interior y exterior, entonces cualquiera de estos sirve. Ya sabrán ustedes que para estos objetos de iluminación yo tengo ahí en la vista previa, son fáciles de reconocer porque tengo un circulito verde y un circulito amarillo. El verde precisamente es todo el conector, las mismas conexiones, ahí se ve como un enchufe, pues es conexión de poder, conexión. Y el amarillo pues es la fuente lumínica,
Entonces, seguramente esto tiene cargado el IS, la malla fotométrica o la luz genérica para que ustedes puedan empezar a hacer imágenes y renderizados. Pero bueno, en este momento eso no nos interesa. Pueden utilizar cualquier bombillo, cualquier objeto de iluminación. Entonces, nada, selecciono, lo cargo y ya está listo para ubicar en el proyecto. Aspectos a tener en cuenta. Noten que en este caso no me deja ponerlos. A diferencia del equipo de ventilación mecánica, lo primero que estoy viendo acá en pantalla es que no puedo hacer clic. Me está diciendo que lo está colocando en una cara vertical, lo cual es extraño porque esto es una lámpara descolgada, una lámpara de emergencia que seguramente es para cielo raso o para colocar en techo. Entonces yo podría corregir eso diciéndole colocar en cara y él va a ubicar aquí la cara del piso o colocar en plano de trabajo. En este caso yo podría colocarla aquí por fuera del edificio. Si yo le digo colocar en cara, pues afuera no tengo proyecto, por ende no me va a dejar, pero en cualquiera de las dos situaciones es igual. Sin embargo, esto es un fallo, esto es un error. ¿Por qué? Porque si yo reviso mi 3D, por lo menos en la familia de ventilación mecánica, nosotros nos dimos el lujo de colocarla en el piso y subirla. Pero si en este caso nosotros le decimos mueva este objeto 2.6 metros para arriba, ustedes se dan cuenta que el conector, para empezar a dibujar los cables o para empezar a dibujar la tubería o para empezar a dibujar lo que sea, en este caso el tema de circuitos, está hacia abajo. Lo cual significa que el bombillo, que la fuente lumínica, que la luz está hacia arriba. Y ustedes pueden verificar eso en el cuadro de visibilidad gráficos, de prender y apagar las cosas. Bajo el apartado de objetos de luz, si yo le digo prender la luz, prender la fuente de iluminación, es totalmente cierto. El bombillo está apuntando hacia arriba. Entonces, no nos sirve colocar esto en piso. De ahí la primera gran diferencia de los objetos eléctricos. Lo primero que tenemos que verificar es que no los vamos a dibujar en planta, sino que los vamos a dibujar en ceiling, los vamos a dibujar en cielo raso. Esta planta no es como estas que ya habíamos creado, por ejemplo, en nuestra clase de estructuras, que nosotros le habíamos dicho crear una nueva planta arquitectónica, crear vistas en planta, planta de piso. La duplicábamos y empezábamos a cambiar, qué sé yo, el rango de vista y todos los parámetros de visualización. Esta la tengo necesariamente, en caso que no esté acá, la tengo que crear desde aquí mismo, vista, crear planos, pero no va a ser planta de piso, sino va a ser planta reflejada de cielo raso. Es decir, él coge el contorno del edificio, pero en lugar de mirar de arriba hacia abajo, estoy mirando de abajo hacia arriba. Aquí estoy viendo el techo, estoy viendo el cielo raso y estoy viendo obviamente las lámparas de techo. Uh, en este caso, pues como mi proyecto arquitectónico tiene un cielo raso arquitectónico plano normalito, pues no veo mayor cosa. Pero por ejemplo, si yo dibujo aquí uno, que es este que viene con grilla, con la beta, con la división en cada 60 centímetros, entonces voy a dibujar uno por acá a 2 metros con 60, que es lo mismo que tengo en el otro cielo raso. Pues en planta lo más seguro es que no lo vaya a ver, y en ceiling, en cielo raso, no solo lo estoy viendo, sino seguramente también voy a poder seleccionar cada una de las líneas para poder rotar, por ejemplo, eh, la estructura y el renderizado de ese techo, de ese cielo raso, sino también podría
control Z, utilizar esas mismas líneas para efectuar la modulación. Yo puedo coger esta línea, esta raya y moverla para decirle que el inicio de modulación de mis cielos rasos aquí en la cara, o no sé, en este inicio, en el inicio inferior izquierdo. O puedo utilizarlo porque muchas de las lamparitas, precisamente, especialmente las que son cuadradas, coinciden con estas mismas modulaciones. Entonces, si yo tengo un cielo raso con esas láminas extrañas de poliestireno expandido que se utilizaban en los años 80, que son modulitos como de 30 por 30 o de 60 por 60, lo mismo, pues ustedes habrán dado cuenta que igual muchas edificaciones que datan de esos años tienen una cajita que coincide con la misma modulación del cielo raso, que coincide también con ese mismo tamaño. Entonces, aspecto a tener en cuenta. Si por alguna razón no la estoy viendo, entren ustedes aquí al rango de vista y se dan cuenta que aquí estoy cortando 1.20, pero no estoy viendo hacia abajo, sino todo lo contrario, estoy viendo hasta el nivel 2. Entonces yo podría decirle, corte más bien al 1.80, por ejemplo, si no quiero ver los sanitarios y los lavamanos y los estuviese viendo, corte mucho más arriba para no verlos y más bien déjeme ver hasta el nivel 2, pero qué sé yo, 1 metro más arriba, y eso mismo lo voy a cambiar acá, tanto en rango primario como en profundidad de vista. Entonces, pues aquí no va a pasar nada, pero bueno. Voy a entrar a sistemas y en sistemas pues vamos a ubicar los objetos de lighting, los objetos de iluminación. En este punto, lo que nosotros vamos a hacer es supremamente sencillo, es simplemente poner las lamparitas. Entonces yo voy a ubicar, por ejemplo, cualquiera de las dos, la rectangular que acabo de cargar o la que venía por defecto, no importa. Le voy a decir que no la coloque en cara vertical porque esta cosa no viene anclada al muro, sino le voy a decir que la coloque en cara para que quede amarrada a mi cielo raso. Entonces noten que aquí me está reconociendo el contorno del cielo raso exterior, el contorno del cielo raso interior. Entonces digamos que acá yo tengo un bombillo en el centro, uno acá para la circulación, no sé, y digamos que al interior de este espacio tengo dos, uno en este sentido y el otro por acá. Y estos objetos, por ejemplo, podrían ser iguales o entonces los voy a... No, mentiras. Vamos a crear unos nuevos. Colocar en cara. Y digamos que estos vienen acá. Listo. Ya tengo todos mis objetos de iluminación. Y si quiero, puedo revisar aquí en el 3D. Efectivamente, pues no solo estoy viendo que me quedaron bien puestos, sino que los bombillos están hacia abajo. Voy a utilizar el control de visibilidad de gráficos para ocultarlos, no me interesa ver eso. Recuerden que estamos en un punto en el que entre más basura, entre más cosas tengamos prendidas en pantalla, pues más va a pesar. En este caso, nuestro proyecto es supremamente pequeño, es supremamente sencillo, entonces el computador lo mueve sin problemas, pero de pronto cuando ustedes estén haciendo redes de un proyecto muchísimo más complejo, créanme que van a apreciar mucho poder uh, apagar y poder desglosar esta información. Entonces aquí pues nada, ya vemos que el bombillo está bien puesto, ya vemos que efectivamente está anclado la cara al cielo raso, ya vemos que el conector está hacia arriba como tiene que quedar, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es seguir colocando objetos. Entonces ya colocamos iluminación, ahora vamos a colocar los switch, cómo se prende. Lo mismo
en función de qué tipo de elemento voy a tener yo, pues aquí están breakers, están los dimers, están, no sé, está un polo, dos polos, tres conectores, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a colocar un switch acá que me opere estos dos objetos, uno acá que me opere estos dos objetos y otro acá que opere, no sé, vamos a decir que los tres, o por dentro, no sé, no importa. Entonces, coloco uno, coloco dos, este me va a operar este y esto me va a operar estas cosas. Recuerden que los objetos eléctricos usualmente siempre tienen sus respectivas convenciones. Esto para la creación de un plano eléctrico funciona bastante bien. Aquí está el número de conectores y cuando yo toco esto pues seguramente va a aparecer también el voltaje y van a aparecer uh, cuando dibuje los wires, los alambres, pues la cantidad de alambres que vienen al interior del objeto. Eh, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita es coordinar. Y para eso a nosotros no nos sirve el signo pesos con el número. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las tuberías de baños, por ejemplo. Y es que en el 3D ustedes se dan cuenta que sí se ve como tiene que verse. Eso mismo yo lo puedo conseguir en las plantas simplemente con las mismas variaciones de nivel de detalle. Nivel de detalle fino me muestra la geometría del objeto. Vamos a cambiar de escala. Y nivel de detalle bajo o medio, pues me muestra el símbolo correspondiente. Entonces, ya tengo luces, ya tengo cómo prenderlas. Vamos a colocar ahora tomas. Independientemente de que, como les he dicho en repetidas ocasiones, su misión, ya que un gran porcentaje de ustedes son arquitectos y están diseñando sus proyectos, eh, así no vayan a diseñar la parte eléctrica, si a ustedes no les importe uh, cuántos cables, cuántos alambres, dónde está el tablero, qué amperaje soporta ese tablero, porque, pues, hombre, para eso hay un diseñador eléctrico. Sí les voy a recomendar de antemano que piensen dónde van a colocar sus tomas. Porque me imagino que más de una vez a ustedes les ha pasado que llegan a un nuevo apartamento, una nueva casa y dicen, bueno, vamos al cuarto, vamos a conectar la televisión, miércoles no hay toma. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que empezar a violar todo el RETIA y toda la norma colombiana colocando extensiones con 50 multitomas y creo que ustedes ya lo tuvieron que hacer en algún ejercicio que hayamos hecho presencialmente en el salón. Entonces, por lo menos la incorporación de este tipo de objetos les va a ayudar a ustedes a pensar en función de el amoblamiento que hagan en sus proyectos. Es decir, si yo tengo una cama acá o una ventana acá, pues dónde voy a colocar estos conectores y a qué altura los voy a conectar. También es muy común ver diseños súper modernos, súper futuristas de oficinas, de peceras totalmente encerradas en vidrio y no tengo ni una toma adentro. Entonces ahí siempre viene la pelea después en un comité de diseño de qué hacemos. Me toca entonces colocar una tubería descolgada cerca a la ventanería o meto una canaleta o me voy por piso y si me voy por piso tenemos que cambiar afinado, ¿cómo hacemos? Entonces, créanme que, insisto, a pesar de que no es de su disciplina o no es de su interés, por lo menos sí les voy a recomendar que ahora en adelante empiecen a pensar en estos pequeños detalles a la hora de diseñar sus proyectos. Habiendo hecho esa sutil introducción, entonces noten que aquí me dice que va a colocar esto en cara vertical y nos dice que por defecto los está colocando a una elevación de 46 centímetros. Entonces, por ejemplo, si aquí tengo un mesón de lavamanos, podría decir, bueno, pues estos coloquémoslos a 1,20 m de altura
uno por acá, uno por acá, para conectar, qué sé yo, el celular o en caso que tengan de pronto algún oh, secador de manos o alguna cosa rara. Aquí voy a colocar dos. No, no creo que nadie se meta a cargar su teléfono dentro de una cabina sanitaria, pero bueno, cosas raras vea uno. Y voy a colocar aquí uno para un resto de objetos. Listo, ya tenemos entonces tridimensionalmente hablando. Se me olvidó bajarles la altura. Ah, las tomas y el switch de iluminación. Es decir, aquí ya tenemos casi todo el trabajo hecho. Lo único que falta es la parte harta, que es dibujar tubos. Tristemente, no conozco que esta cosa tenga una herramienta para dibujar tuberías en automático como ocurre con las redes hidrosanitarias, en especial porque muchos de los objetos, por ejemplo, se dibujarían por bandeja portacable y simplemente salen unos cables. No necesariamente tienen que ir uh, tuberías. Ahora tengamos en cuenta también un factor y es que nuestro objetivo va a ser coordinar y coordinar es bastante complicado lo que tiene que ver con baja tensión. Alta y media es fácil, hasta la blinda barra es fácil, hasta la bandeja es fácil, pero de ahí para adentro es casi imposible porque como lo he dicho en repetidas ocasiones, si ustedes tienen un ducto en la esquina de un cuarto y una toma en la esquina opuesta, el personaje nos dibuja en el plano una linecita curva lo más de bonita que conecta las dos cosas y si tiene que dibujar tubería pues dibuja una línea paralela al muro lo más de perfecta, pero cuando están en obra dicen ducto, toma, conecten eso con un tubo en diagonal. ¿Y qué pasa? Que nuestro afinado de 5 centímetros pues ya no va a ser de 5 sino va a ser de 6 o 7 y tenemos que empezar a jugar con niveles y va a haber un caos, en especial gracias a eso ahora las puertas las están haciendo de piso a techo porque uh, pues con los temas de afinado antes era mucho más complicado lograr este tipo de cosas. Entonces, en fin. La gran ventaja es que con la nueva norma, el RTE creo que lo actualizaron ahorita el año pasado, um, nos están obligando, porque tristemente nosotros no hacemos nada voluntariamente, sino nos obligan, nos están obligando a que todas las tuberías que estén a la vista y todas las tuberías, creo que también algunas de las que están en cielo raso, ya no sean en tubería PVC, sino en tubería metálica, en AMT. Eso significa que esas como tienen un radio de curvatura diferente, un proceso de, llamémoslo, de construcción o de ensamblaje diferente, entonces ahí sí tenemos que dibujar el plano de cómo va a quedar armado nuestro objeto. Um, entonces lo que vamos a hacer primero es revisar los switch, revisar si tengo alguna lámpara desconectada, alguna lámpara que no esté conectada a un sistema de switch. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es empezar a seleccionar las lámparas que nosotros tenemos en nuestro espacio y ustedes se dan cuenta que en la parte superior me aparece crear sistemas. Muy similar a, por ejemplo, la parte de tuberías hidráulicas que me apareció un botón que decía piping y ahí me decía conéctese a qué subsistema, aquí es igual. Lo primero que nosotros vamos a hacer es crear un sistema de switch. Entonces él me pregunta con qué conector y con qué conector. Voy a decir en los dos que es el conector 1 por ejemplo. Y aquí ya los mete en la cajita que nosotros hemos visto. Y lo único que yo tendría que decirle es seleccionar switch. Y ahí ya me aparece una muy bonita lineacita diciendo estos dos entidades, estos dos objetos están conectados a este.
Ah, lo mismo, genéreme un switch con el conector 1 de poder a esta cosa. Entonces le digo seleccionar switch, selecciono el objeto, y ahí veo la conexión. Selecciono estos dos, le digo conectar a un switch con el conector 1 y con el conector 1. Y selecciono el sistema de switch. Eso de con el conector 1 y con el conector 1 que acabo de hacer es porque esta lámpara tiene dos conectores. Si yo, por ejemplo, no hubiera seleccionado esto, si no hubiese seleccionado esta otra, creo que eso solo viene con un conector. Entonces, si yo le digo esta y esta, conéctese a un sistema de switch que es entonces seleccionar, lo toco. Noten que no me pregunto con qué conector. Entonces, digamos que no es inconveniente, no es problema que salga ese mensaje de advertencia. Para ver, después de que ya hemos hecho ese trabajo, para ver si de pronto alguna lámpara yo sospecho que está desconectada. Entonces, para ver si está asignado un switch o no, teóricamente yo podría tocarla y aquí ya me está diciendo un montón de datos eléctricos y me está diciendo el ID del switch y me está diciendo el ID del panel. Mm, de momento nosotros no hemos conectado esto a panel. Pero entonces es más fácil que ustedes dejen el mouse ahí encima y presionen el tabulador una vez y ahí les muestra la linecita. Entonces voy ahora a seleccionar mis tres elementos para conectarlos a un sistema de poder. El único inconveniente es que acá no tengo paneles. Vamos a colocar el panel, el tablero. Para eso vamos a entrar aquí dentro de equipos eléctricos a equipos eléctricos y vamos a buscar paneles. Voy a conectar por ejemplo este de 100 amperios por acá y vamos a utilizar este otro. Tengan mucho cuidado o pongan muchísima atención porque de pronto hay unos que solo funcionan con objetos de iluminación y eso lo dice en el nombre de familia. Entonces aquí dice iluminación y aplicación, entonces este panel funciona para lo que sea. Uh, como ya tengo el panel, voy a volver a seleccionar mis objetos y les digo, ya no me aparece el switch porque si se dan cuenta aquí en la pestaña modificación ya está asignado, entonces yo podría decirle cambie el switch o remover o añadir otro, no sé, en caso que sea un conmutable por ejemplo, pues yo puedo venir acá, colocar otro switch y venir y asignar. Pero acá le voy a decir simplemente genéreme el sistema de poder. De nuevo, conector 1 con conector 1. Y aquí me generó esta conexión. Entonces acá ya me está diciendo unas cosas bastante interesantes porque lo que tengo es un circuito eléctrico. Entonces me está diciendo el nombre de la carga, asígnelo usted. Me está diciendo que este es un sistema de poder, me está diciendo amperios, me está diciendo... Ahí hay un montón de información que seguramente nosotros dentro de nuestra profesión no manejamos. Nos está diciendo incluso el tipo de cable. Vamos a decirle seleccionar panel o desde acá desde el desplegable también nos aparece a qué panel se puede conectar. Lo voy a conectar a este primero porque este es solo de 100 amperios y estoy manejando 208. Creo que el otro era de 400 algo, entonces esto es baja tensión, el otro es media tensión. En casos tenemos que seleccionar el panel correcto y ya con eso quedaría listo. Ya tenemos nuestro circuito asignado a ese panel. Si ustedes quieren pueden cambiar el recorrido
Cambiar el recorrido significa, pues como su nombre lo indica, cambiar el recorrido que hace el circuito. Entonces, en este caso, del panel se conectaría esta entidad central y de ahí iría para el switch y para la otra lámpara. Entonces, ustedes podrían decir, no, no me interesa. Venga y empiezo a cambiar las diferentes configuraciones. Quiero que conecte todos los objetos, quiero que tenga un offset, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso no lo voy a hacer. Y se me soltó el objeto. Entonces de nuevo voy a hacer clic en, o bueno, voy a presionar el tabulador para que me vuelva a aparecer el cableado, para que me vuelva a aparecer esta cosa, esas linecitas curvas. Y le voy a decir aquí arribita cómo quiero que lo represente. Si lo represente así con líneas curvas o que lo represente con líneas rectas. Es muy universal, es muy conocido, pues la representación del alambre en línea curva es lo que nosotros vemos ocasionalmente en todos nuestros planos. Estos son SP lines, splines, entonces ustedes pueden venir acá y que no les gusta, entonces lo muevo un poquito más para abajo, pero este conector lo quiero acá, entonces digamos que esto sí es un componente netamente gráfico. Pero ahí ya tengo la descripción del circuito, ya tengo hacia dónde se dirige este circuito, ya tengo cuántos cables viene. Ustedes tocan esa línea, que no es más que eso, una línea, pero es categoría wire, cable. Entonces ahí les está diciendo descripción del circuito, carga y cuántos alambres tengo. Entonces tengo conductores, neutro y tierra. 3 alambres igual 3 palitos. Eso mismo, entonces voy a repetir el proceso con el resto. Voy a conectar esta con esta, que es un objeto que conecta únicamente estas dos cosas, o podría conectarlo al mismo sistema con estos dos, no sé. Vamos a hacerlo únicamente ¿para qué? Para hacer el ejercicio más complejo. Noten aquí otra cosa, y es que él me pregunta por el wire aquí arriba o aquí abajo. Entonces aquí abajo yo también podría decirle que dibuje la línea en curva. Entonces pues es bastante interesante tener diferentes alternativas en nuestro sistema de representación. Y acá lo mismo, 1, 2 y 3, conector de poder por el cableado 1 a wire. Entonces ya vimos que este objeto no lo voy a utilizar, lo voy a suprimir de una vez. 1, 2, 3, conector de poder. Y remato con, voy a decir que todas las tomas están en el mismo, entonces voy a decirle seleccione todas las instancias visibles en esta vista para seleccionar todas las tomas, y les digo que todos están conectadas al mismo circuito. Entonces trace el objeto y ahí tenemos un desorden horrible, pero pues esto es usualmente lo que nosotros, las convenciones que vemos en nuestros sistemas de planimetrías de planos eléctricos. Ya queda funcionando esto, es decir, ya tenemos tanto el dibujo como los circuitos, como el cableado. Aquí, si ustedes quieren, pueden entrar a la pestaña de análisis y pueden hacer una cosa que se llama tabla de paneles. Entonces él acá les mostraría todos los paneles que tienen en su proyecto. Yo simplemente le voy a decir OK. Y ahí está, cuadro de cargas. Entonces tengo 5 conexiones. Cada una es un strip, un taco de 20 amperios. Cuánto voltaje está moviendo cada uno, etcétera, etcétera. Entonces seguramente cuando se complete la capacidad, es decir, cuando llegue a los 100 o 100 amperios,
que le habíamos puesto, pues ya no me dejaría conectar más objetos a este tablero y me tocaría crear otro, me tocaría colocar el otro. Entonces, bastante interesante el hecho de que nosotros podamos hacer estas cosas. Esto es solo para poder establecer un proceso de, llamémoslo revisión, llamémoslo interventoría. Es decir, teóricamente nosotros en nuestra posición de coordinadores en el ambiente BIM, no, o de modeladores en el momento en el que estamos construyendo esta información, no nos vamos a meter con estas especificidades. Lo que nos importa, tristemente, es el modelado de las tuberías, de los conduits, de los tubos, más que los temas de conexión. Insisto, esto es simplemente para que ustedes puedan hacer una verificación de si el objeto está bien hecho o está mal hecho, porque aquí, de nuevo, ustedes simplemente verían si existe desconexión o si los objetos realmente tienen todo su continuidad, su lógica constructiva. En el campo del 3D vamos a empezar con el tema del modelado. Entonces, para estos efectos, listo, entonces como les venía diciendo, nos vamos a centrar en la parte del modelado. Y el modelo, como no existe una herramienta que me diga genéreme automáticamente todas las conexiones de tuberías, o en especial por eso, porque mucha de la información que nosotros metemos en este tipo de instalaciones no las ponemos a viajar por tuberías, sino pueden ser simplemente por cables. Es decir, si nosotros tenemos acá una lámpara, lo más probable es que nosotros no vengamos con una tubería, el tubo baje y tenga una cajita pegada a la lámpara. Lo más probable es que la tubería llegue hasta cierto punto cerca a la lámpara con una caja y de ahí se empiecen a derivar unos cables que conecten dos o tres objetos. Entonces, tristemente estas modificaciones sí toca hacerlas manualmente. Mm, pero bueno, para eso, digamos que no tengo mayor problema porque aquí en la pestaña de sistemas, igual tenemos nuestros conduits, nuestros tubos conduit. En este caso, yo puedo empezar a dibujar. Esto se comporta exactamente igual a cualquier otra tubería. Aquí me está diciendo que por defecto él va a utilizar tubería de conduit mm, sin conectores, sin accesorios, es decir, es como si fuera un solo tubo gigantesco y largo, doblado. Entonces yo podría arrancar por lo básico, por el diámetro, y decir, en este caso estoy a 2,75 m, entonces voy a hacerlo acá por fuera para no intervenir en el dibujo. Y aquí podría yo decir baje a elevación 0, vamos pegados por placa. Aquí subimos 40 centímetros o 30 centímetros. Y seguramente acá llegamos y nos conectamos a las diferentes tomas. O sea, por decir cualquier cosa. Cuando nosotros hacemos esto, igual que con las otras instalaciones, el nivel de detalle bajo me muestra esto como una línea, pero el nivel de detalle alto me muestra esto con toda su respectiva geometría. Entonces vamos a decirle modo sombreado para que se vea más atractivo. Vamos a subir esto un poco. 1.5. Sin embargo, ustedes se habrán dado cuenta, en especial los que viven en apartamentos, cada vez que van a la zona de estacionamientos, al garaje, al parqueadero, que a un solo elemento, a una sola subestación, a un solo
eh, gabinete de contadores, pues se conectan muchos de estos tubitos, muchísimos. ¿Por qué? Porque cada uno va independientemente a transportar información o transportar cableado a sus diferentes apartamentos. Entonces, en lugar de tener yo que dibujar este tubito y otro al lado y otro al lado y después otro abajo y otro abajo, nosotros tenemos herramientas súper interesantes como dibujar conduit paralelos. Que eso también lo tengo en tuberías, sí, pero ¿para qué? Es decir, tampoco es que sea una herramienta que nosotros utilicemos. De pronto en gas, pero en redes hidráulicas no tanto. Uh, los conduit paralelos, como su nombre lo indica, me permite hacer objetos paralelos. Entonces, en este caso, si yo tengo, entonces, 5 apartamentos por piso por 3 pisos, entonces voy a decirle replique horizontalmente 5 objetos y replique verticalmente 3 objetos. Eh, Aquí también me está diciendo que la distancia, el offset de eje a eje de este tubo va a ser de 8 centímetros, entonces yo lo voy a bajar un poquito, lo voy a poner en 5 centímetros. Y simplemente yo podría tocar este tubo y ahí él me muestra en vista previa cómo va a quedar. Obviamente no lo voy a hacer, voy a presionar el tabulador para que no me seleccione todo el tubo sin toda la conexión y cuando hago clic en pantalla, esto puede tomar un poquito de tiempo porque pues hombre, les está generando en automático 15 tubos diferentes, pero ahí está. Aquí podría yo tener mi contador, mi medidor eléctrico, acá tengo los diferentes tubos y lo único que me restaría a mí es decir, estos tienen una altura de 270 porque son los del primer piso, estos de acá del medio tienen una altura, por ejemplo, de 680 porque son los del segundo piso y estos tienen una altura de 10 que son los del tercer y último piso. Y ya con eso, pues nosotros tendríamos todas nuestras conexiones verticales a los diferentes apartamentos. De ahí en adelante es simple cuestión de empezar a dibujar nuestras conexiones o nuestras tuberías. Ah, aquí hay un par de ventajas adicionales, como que, vamos a hacerlo en este tubito, voy a decirle clic derecho, dibujar conduit, entonces este viene para este apartamento, este lo mismo, clic derecho, dibujar conduit, este no sé, sigue derecho y hace alguna otra vuelta para ir a otro apartamento, pero si yo tengo que hacer de una vez una intersección, voy a utilizar el comando crear similar, entonces toco este objeto y le digo CS, aquí está, crear similar, para que me cree un elemento de la misma categoría familia tipo con el mismo diámetro y con la misma elevación. Entonces yo simplemente le digo que por acá vengo y de una vez me crea mi cajita de conexión, la típica cajita que nosotros vemos en los objetos eléctricos para no sé, el cambio de dirección, para la intersección de objetos. Entonces seguramente aquí debajo de esta cajita es donde vendrían mis lamparitas por acá arriba. Ya. Aspectos también a tener en cuenta. En este caso, por ejemplo, eh, tengo un conector a 1,60 m. Perfecto. Pero entonces la información acá vendría de una subestación, vendría de un contador, vendría de un gabinete, de lo que ustedes quieran.
o en su defecto vendría de una bandeja portacables porque, pues no sé, digamos que esto está en otro lado. Yo puedo venir acá y dibujar la bandeja, y esto también es una cosa fantástica que tiene la plantilla eléctrica, y es que yo simplemente vengo y dibujo el objeto, y ya con eso tiene su forma y tiene su dimensión. Ahora, si yo quiero, puedo afectarlo igual que el conducto de ventilación mecánica, que el ducto, aquí arriba, simplemente cambio el ancho y la altura. Entonces puedo decirle que esto, por ejemplo, tiene una altura de 15 centímetros y un ancho de 45. Y cuando yo estoy dibujando estas entidades, pues el programa automáticamente trataría de hacer la conexión. Entonces acá me generó una T, aquí me generó un reductor y después me generó la curva pues ya reducida. Ahora, si yo quisiera, control Z, estas familias de momento son bandejas portacables rectas. Esto usualmente se utiliza en oficinas en las que las bandejas están al descubierto y no estoy utilizando cielo raso, pues precisamente porque esto yo lo puedo pintar por debajo. Pero hay otros casos, específicamente en los que sí tienen cielo raso, que casi siempre se utiliza este otro tipo de escaleras, este tipo de bandeja tipo escalera. Entonces lo mismo, yo no tengo ningún inconveniente en venir y decir uh, dibujar bandeja portacable. Vengo acá, él genera aquí el cambio de dirección, selecciono el eje, selecciono el eje, voy a conectar estos dos objetos y de nuevo él coge el eje, automáticamente une los circuitos, me hace los respectivos reductores, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto es que 275. Voy a coger este conduit y lo voy a subir a esa misma altura, 2.75, y lo voy a conectar acá. Lo único que yo tendría que hacer es garantizar que esto quede eje con eje y ya mi entidad está conectada. Si ustedes se dan cuenta, el cable, o bueno, la rayita invisible esta, efectivamente está llegando hasta el centro de esta entidad, lo cual implicaría que esta cosa tiene su respectiva conexión. Es decir, mi proyecto funciona. Eso respecto al dibujo. Un último paréntesis que les voy a hacer es en cuanto al funcionamiento de estas cajas y en general al funcionamiento de cualquier familia de la parte eléctrica. En este caso, esta caja, si ustedes se dan cuenta, vamos a copiarla aquí al lado para hacer un poco más evidente este tema. Esta cajita me permite decirle clic derecho y dibujar conduit. Y lo único que hace es dibujar un solo tubito. Pero igual ustedes se dan cuenta que en repetidas ocasiones, copiar, yo tengo por acá 2, 3, 5, 10 objetos que llegan a la misma caja. Y obviamente si yo trato de conectar 5 tubos a esta misma entidad, simplemente no lo voy a lograr. Para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Yo voy a editar esta familia, es decir, ya les he mencionado en repetidas ocasiones que es más fácil editar un objeto que ya existe a crear uno desde cero. Entonces, por ejemplo, yo podría parametrizarla. Aquí ya está parametrizada, ancho, longitud y altura, me imagino. Pero una de las cosas que me doy cuenta
es que tiene un conector de un solo tubo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No los puedo reemplazar. Lo único que voy a hacer es borrarlos. Voy a dejar dos de un solo tubo para que ustedes vean la diferencia. Y en estas otras dos caras voy a generar yo un conector de conduit. Podría ser también de bandeja de portacable, pero puede ser un conector de conduit en cara, pero que no sea un conector individual como estos, sino que sea un conector por superficie. Cuando yo toco esta cara y cuando yo toco esta cara, él me crea ese plano. Se ve grande, pero realmente no lo es. Tiene exactamente la misma dimensión de esta cara. La razón por la que se ve más grande es simplemente por convención, en especial porque esta cosa es paramétrica. Entonces, si yo alargo esta familia, pues lo más probable es que el área de contacto también se va a alargar. Entonces, como ya la modifiqué, ya saben, lo primero que voy a hacer es guardarla con otro nombre. Archivo, guardar como familia. Esto se va a llamar conduit, pero no es caja de unión múltiple. Y la voy a cargar al proyecto. En este caso, vamos a ponerla por aquí. Noten ustedes que hay dos caras que tienen un circulito y dos caras que tienen una cruz. El circulito, yo le doy clic derecho y puedo dibujar un conduit por cara, que fue precisamente el conector que nosotros acabamos de hacer. Entonces yo puedo decirle, el primer conduit viene aquí a, no a 5 centímetros, sino a 0.25. Finalizo. Oh, el conector me quedó en la porra. Ah, no, mentiras, no es el conector, es que mi conduit tiene un desfase de altura. Ah, y aquí ya tengo mi primera conexión. Aquí entonces voy a decirle de nuevo, repito el proceso, clic derecho, dibujar conduit por cara. Él me pregunta en qué pedazo, en qué fragmento de la cara lo va a colocar. Entonces yo le digo finalizo conexión. Y acá voy a decirle desfase 0 para que no lo envíe hacia arriba, sino que salga horizontal. Acá. Y voy a crear un tercer y último conector. Entonces, de nuevo, podría decirle clic derecho. Aquí se les va a dificultar un poquito porque ustedes no saben si están haciendo clic derecho sobre el circulito o sobre el inicio del tubo. Entonces recuerden la opción del tabulador de selección cíclica. Presiono Tab una vez para decirle dibujar conduit desde cara. Y este lo voy a trazar a, no sé, 7 centímetros. Tal vez un poco más. Una de las grandes ventajas que tiene dibujar acá por caras es que ustedes no necesariamente tienen que meter un valor numérico, sino pueden coger el circulito este y arrastrarlo a la posición que consideren correcta. Entonces voy a decirle check, finalizar, y voy a dibujar el resto de mi tubería por acá. Esto también es algo bastante recurrente que ustedes pueden ver en cualquier instalación eléctrica, no sé, en cualquier centro comercial o en cualquier, más que todo en parqueaderos que no tienen no tienen cielo raso y pues digamos que todos estos objetos son bastante visibles. Eh, entonces,
De aquí en adelante lo único que resta es precisamente que ustedes puedan, con todas las herramientas que ya hemos hecho, que ya hemos utilizado, conectar estas cosas a un sistema eléctrico o meterle un parámetro compartido, como ya lo hicimos en alguna ocasión, y decir que los objetos que tengan el parámetro compartido, no sé, puede ser por número, puede ser por texto, para diferenciar cuál es eléctrico, cuál es comunicación, cuál es voz y datos, cuál es circuito cerrado de televisión, cuál es esto y cuál es lo otro, para poder primero generar sus planimetrías, sus filtros organizados por subdisciplinas. Segundo, aplicar filtros de color. Y tercero, pues todo lo que ustedes ya saben hacer respecto a convenciones y demás objetos. ¿Dónde está? Ah, bueno. Noten otro pequeño factor y es que mis conduit no son de iluminación, por ende no salen aquí en la planta de iluminación, sino son de poder, entonces están en esta planta de poder. Entonces, digamos que son muchos los factores a tener en cuenta, pero creo que ya los hemos revisado casi todos, en su mayoría. Y ya con esto podemos dar por terminado el tema, por cerrado este objeto. Digamos que aquí la tarea simplemente sería no jugar con las bandejas portacables y con las tuberías, sino efectivamente dibujar un tubo que empiece a conectar los diferentes objetos, las diferentes entidades.